Aquest any de màgia lingüística en un ritual medieval, un mes va vindre el Manuel Furcano, que estava parlant de la càbala, i avui amb nosaltres tenim a la Carmen Caballero, que ens parlarà de la màgia quotidiana de pràctiques màgiques en el Mediterrani occidental durant l'Edat Mitjana. La Carmen Caballero fa un temps ja que la vam conèixer en unes jornades, en un congrés a Girona, que per nosaltres era un referent perquè és una persona molt coneguda en l'àmbit de la historiografia jueva medieval, però sobretot Granada, l'any 2000. Actualment és professora d'aquesta universitat, titular del Departament d'Estudis Semítics, a la secció del Departament d'Hebreu, i també està vinculada a l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de les Dones i de Gènere. Realitzar estudis de postgrau a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Després del seu doctorat va treballar durant 3 anys i mig a The Wellcome Trust Center for the History of Medicine a Londres, i els seus estudis d'investigació s'han centrat principalment en la producció textual hebrea sobre salut femenina a l'Occident mediterrani durant l'Edat Mitja i en l'experiència històrica de les dones jueves, especialment com donadores i receptores de cures sanitàries. Ha prestat especial atenció a les maneres en què els discursos medievals van construir significats sobre el cos femení i la diferència sexual. Ha estudiat també altres aspectes de la producció i transmissió de coneixement mèdic i científic a l'edat mitjana i de la vida de les comunitats jueves del sud d'Europa durant aquest període. És autora de nombroses publicacions, entre elles The Book of Women's Love and Jewish Medical Literature of Women, Sefer Avan Nashim, publicat a Londres, coeditora amb Esperança, un volum titulat Medieval Jewish Identities, Iberia and Beyond, a Nova York, i ha publicat altres monografies i nombrosos articles i capítols de llibres, entrevistes de reconegut prestigi internacional, entre elles Nashim, a Journal of Jewish Women's Studies and Gender Issues, Miscel·lània d'Estudis Àrabes i Hebraicos, etc. Té una llarga trajectòria també a nivell de la Universitat de dirigir i de portar diferents projectes d'investigació i és un especialista mundial en el tema de les pràctiques màgiques del judaïsme i també en relacions amb la medicina. I com a nota també està una mica vinculada el que seria el Museu de Tàrrega. Ella havia estat al museu, va vindre fa un temps per una iniciativa quan vam proposar que vinguessi a fer si podia fer la conferència. En principi havíem pensat que havia de ser online perquè està a Granada i al cap dels dies va dir em sembla que vindrem. I li agraïm moltíssim que hagi vingut perquè realment demostra l'efecte que té el Museu de Tàrrega i ella de fet ja va tindre una mica de contacte amb nosaltres llavors i també curiosament va participar com a autora del capítol Medicina i Magia dans le monde juif del catàleg de l'exposició Màgia, Àngels et Démons a la tradició juiva, és a dir, Màgia, Àngels i Dimonis de la tradició jueva, que és una exposició que es va celebrar a París ara fa 6 anys, l'any 2015, i en aquesta exposició, una vegada el Museu de Tàrrega va estar en aquella exposició, per això el collaret que he exposat a baix a la sala de tragèdia del Call, durant una petita, i aquest collaret de molet va ser una de les peces, diguem, claus, o més, diguem, més interessants de l'exposició i per nosaltres és un honor que ella hagi escrit en aquests catàlegs una peça de Tàrrega està en aquesta exposició y es un gran honor tenirte aquí. Muchas gracias por venir a Tàrrega y espero que os agrade la conferencia. Muchas gracias. ¿Con la mascarilla?
para hablar puedes sacarte la mascarilla. ¿Puedo quitarme la mascarilla para hablar? Estoy a una distancia prudente, es que si no es difícil. Si no será más complicado. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad, no se pueden imaginar la ilusión tan enorme que me hace estar aquí. Cuando me llamó Uriol, él me dijo online, porque entendía que vivimos a una gran distancia, pero yo, después de además de esta época tan larga de oscuridad en la pandemia, me lié la manta a la cabeza y dije, yo tengo que ir a Tárrega, porque yo tengo un vínculo que nace simplemente del interés y del cariño por esta judería medieval y por este pueblo que vine a conocer expresamente y que me encantó, entonces esta ciudad, perdón. De verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y bueno, espero que les interese lo que les tengo que contar, porque yo vengo casi como estrenándome de la ilusión que traigo, ¿no? Él contaba la exposición de París en la que yo participé y cuando yo fui a la inauguración a París, porque aproveché una estancia de investigación y cuando yo sabía que iba a estar, pero cuando yo vi el collar de los amuletos de Tárrega, ¿saben ustedes cuando se sienten que están en un sitio extranjero y tengan ganas de decir a todo el mundo que esos son de los míos, que eso lo conozco yo, que esos son de los míos? Pues yo me quedé con todas las ganas, pero ¿a quién se lo iba a decir en Francia? Pero la verdad es que me siento muy honrada de estar hoy aquí y de contarles un poquito lo que yo hago. Me ha costado un poquito prepararla porque yo quería contarles todo. Yo hubiera traído aquí 20.000 ejemplos de la magia cotidiana, de esas creencias y prácticas judías que dije, judías del Mediterráneo. Voy a hablar sobre todo de las comunidades judías catalanas y aragonesas, pero también un poco de Provenza, porque en la Edad Media hay un continuo cultural entre la corona de Aragón y sobre todo Cataluña y el sur de lo que hoy llamamos Francia. Pero meto Mediterráneo porque voy a meter algunas pinceladas del sur, sobre todo árabe, desde el que vienen a través de las comunidades judías, por ejemplo, del Cairo, algunas costumbres. Miro el reloj, es que este es mi reloj, y entonces si veis que me enrollo, me cortáis. Bueno, yo después de darle varias vueltas, lo que yo quería hoy era a mí me gustaría que voy a hacer un repaso a una serie de prácticas y me gustaría que se quedaran estas ideas que son mías en el sentido de que las defiendo yo y puede que no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo quería dejar unas cuantas ideas en el tablero, porque creo que son importantes y que son un poco el resultado de casi 30 años de investigación sobre magia, algo a lo que yo no me quería dedicar en la vida y la magia se me metía una y otra vez, la magia judía en mi investigación. Porque yo soy historiadora de la medicina y si estudias medicina, estudias magia, quiera o no quiera, y al final pues me enamoré de la magia. Entonces, lo primero es que quiero decirles que la magia forma parte de la vida en todas las sociedades premodernas, en la medieval, por supuesto, que es la que nos trae aquí hoy. Porque es una forma de entender el mundo, es una forma de vida. Muchas veces cuando usamos palabras que luego han sido redefinidas por las filosofías contemporáneas o modernas, estamos aplicando conceptos anacrónicos, ¿no? Como el concepto de superstición o algunos otros, cuando no se trata de creencias. La magia en la Edad Media atraviesa todas las clases sociales y todas las religiones. Es una manera de entender la relación con lo sobrenatural, que una es la religión, pero otra es la magia. Y a propósito de eso, bueno, quería decir lo primero, y luego digo a propósito de eso, que en los estudios que hay, no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente que hace estudios sobre magia, una gran proporción de ellas tienen que ver con la salud, con la protección en general, pero la protección significa, sobre todo en las épocas premodernas, con los altos índices de mortalidad, sobre todo en el parto, mortalidad infantil, la gente vivía, la expectativa de vida era mucho más baja, había muchas enfermedades, la gente usa mucho la magia en relación con el cuidado y la protección de la salud, ¿no? Y lo que yo quería decir a usted es que cuando estudias medicina te encuentras la magia, incluso en tratados universitarios, y cuando estudias magia ves curación y en medio está la religión. Yo huyo de las definiciones de magia. He dado algún curso de máster sobre magia y cuando me dicen ¿qué es la magia? La magia es tantas cosas, ¿no? Es como la magia eres tú. La magia son tantas cosas, pero hay un triángulo que es común y que nos aparece casi siempre, que es la magia, la medicina y la religión. Si yo suelo hacer este ejercicio
con algunas fórmulas con mis estudiantes. Esto es una fórmula de un texto médico para el cuidado de la salud de una mujer embarazada, en el que se recomiendan una serie de preparados. Cuando viene día en medieval, diacomino, dianís, es que no el anís solo o el comino solo, sino una preparación, ¿no?, de distintos tipos, polvo de trifera magna, pan de azúcar, y ahora dice, a un elustuario con la forma de la mano de Cristo. Entonces, aquí ya que tenemos religión, la mano de Cristo. O es magia que estamos usando la mano de Cristo como cuando se rezaba yo soy de Granada, donde hay un hombre muy santo que es Fray Leopoldo, y cuando yo estaba en el instituto todo el mundo iba, yo no, con un cartelillo, con una fotico y un trocillo de ropa de Fray Leopoldo para probar el... Está en hebreo. Es decir, uno ve la mano de Cristo y dice, ¿esto es una fórmula cristiana? Bueno, pues no, es una fórmula judía que evidentemente ha salido de algún sitio cristiano. Pero está en un libro que se llama Tegufot la Egayom, que significa Medicinas para el Embarazo, del siglo XIII. Lo escribió en principio un tal Rabbi Sheshet de Barcelona y lo escribió en árabe, aunque él era judío. Y unos años después, un famosísimo traductor y literato que se llama Yehuda al-Harisi lo tradujo al hebreo. Es decir, árabe y hebreo, pero también tenemos fórmulas como esta que tiene palabras, yo he señalado mano de Cristo, pero tiene más palabras directamente transliteradas del latín. Esto ya nos indica literalmente que es una fórmula mágica, porque en las fórmulas mágicas judías, cristianas, musulmanas, usar la religión de otros normalmente, y por eso no traducen las palabras, las ponen en latín, dice allí en hebreo, modum manum Christi. Porque lo que están haciendo es usándolos como palabras mágicas. Entonces, ¿cómo separamos esto? No podemos caer en el anacronismo de intentar definir y compartimentar cosas que entendemos hoy día, que entendemos casi desde Linneo o Descartes, pero que antes se entendían de otra manera. Eso no está en el imaginario medieval de ninguna de las maneras. También me gustaría, y esta fórmula es muy apropiada para ello, que vieran... Yo digo magia judía, muchas veces he terminado diciendo magia judía para decir que hablo de la magia de los judíos y de las judías, pero en realidad la magia en cada época tiene como un sustrato común, que a veces tiene el sustrato común con muchas épocas distintas, pero en concreto en cada contexto se comparten muchas prácticas y vamos a ver las mismas prácticas hechas, por ejemplo, aquí en la península ibérica, en la Corona de Aragón, en Cataluña, vamos a ver prácticas que se están haciendo en las distintas comunidades y en los libros de magia o de medicina, referencia a esto lo hacen los ismaelitas o esto lo hacen los cristianos o esto lo hacen los judíos. Eso lo vamos a ver continuamente. Eso no significa que no haya una serie de vestigios materiales en las prácticas que sean de origen judío, es decir, todo el mundo le pone su sello a sus cosas, las judaizan, a veces usando las tradiciones judías, desde la ley judía, los personajes judíos, o judaizando de otras maneras con los productos, y luego evidentemente en el caso del judaísmo está la lengua, los judíos y las judías no hablan hebreo, aquí hablan catalán en la Edad Media. En cada uno de los sitios donde viven la lengua materna es la del lugar, pero usan el hebreo para la religión, para la literatura y muchas veces, sobre todo, para este tipo de escritura. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de marcar la diferencia cultural y religiosa. Y luego una de las cosas que normalmente es de lo que hablo, hoy le voy a dedicar un poquito, pero no puedo dejar de decirlo porque no es que yo sea una historiadora feminista, que lo soy, sino que realmente es que a mí me demuestran las fuentes a lo largo de, y no puedo meterme ahora, daré unas pinceladas, a lo largo del estudio de fuentes en el judaísmo y fuera del judaísmo, las mujeres tienen un vínculo especial con la magia. Hay muchas más prácticas de mujeres, que ahora comentaremos después, con la magia. Estos son, digamos, de alguna manera las ideas que yo quiero ir reflejando en las distintas prácticas que he seleccionado y que me ha costado mucho seleccionar, pues porque es que no se pueden imaginar lo que hay de fuentes. Y hablando de fuentes, me voy a ir ahora a explicarles qué fuentes usamos, pero quería decirles, porque además leyendo es muy fácil encontrar la idea de que el judaísmo se opone a la magia porque en la Biblia se dice muy claro, no dejarás vivir a la hechicera y colgará no sé quién, y en realidad otra vez estamos con el anacronismo y no contextualizar. Sí que es verdad que hay un rechazo a ciertas prácticas, que hay quien llama magia negra, yo no.
Pero ese rechazo a ciertas prácticas en realidad tiene que ver con lo que la Biblia y sobre todo después el Talmud llamará las costumbres de los amorreos, cuando los que todavía no son judíos, cuando aquellos grupos de Apiru que se dicen en algunas fuentes, aquellos hebreos llegan a Canaán, se encuentran muchísimos pueblos paganos y hay una serie de prácticas que tienen más que ver con el sistema religioso mágico de esos pueblos. Y entonces lo que prohíbe la Biblia taxativamente es hacer las prácticas de esos pueblos que se categorizan como amorreos. Vaya usted a saber, los amorreos son esos paganos, que no son monoteístas, que tienen otros dioses y que por tanto si tú practicas que lo hacían, lo que ellos hacen, lo que estás haciendo es idólatra. Porque no hay más Dios que Yahvé. Sin embargo, vamos a ver un Talmud, una Mishnah, una literatura rabínica llena de magia hasta arriba. Y hay un dictum, hay un dicho del Talmud en Shabbat, en el tratado Shabbat del Talmud, que dice: lo que es usado como remedio no está prohibido en razón de las costumbres de los amorreos. Es decir, la curación hace que que nosotros llamamos magia sea aceptada y legitimada en el sistema judío, en el sistema de pensamiento judío. Y eso va a tener muchísimas implicaciones, como vamos a ver ahora después, pero además nos dice mucho de cuál era una de las preocupaciones fundamentales de la gente. Yo lo que no quiero es morirme de un resfriado, que decimos ahora mal curado. Estamos hablando de una vida completamente distinta a la que conocemos. Y además se piensa que la enfermedad, sobre todo en la antigüedad y en la tardoantigüedad, que es la época del Talmud y la Mishnah y la literatura rabínica, se piensa muchas veces que la enfermedad la provocan los demonios. Entonces, digamos que la excusa es que todo lo que es un remedio para la salud no es magia, no es costumbre de los amorreos, porque ellos no hablan de magia, no es costumbre de los amorreos, sino que son prácticas que son útiles, basadas en la experiencia o en los experimentos. Pero la verdad es que leemos la Mishnah y el Talmud y magia hay así, y que no tiene nada que ver con curación. A mí me hacen muchas gracias los rabinos magos. Hay un rabino, no me voy a enrollar mucho, pero está rabí Hanina Mendoza, que ese hombre era un portento, y aparte de correr con la velocidad de la luz y viajar de una ciudad a otra, pues podía detener plagas, podía traer la lluvia. Uno lo piensa y dice lo que vemos en las películas de los indios o de Superman corriendo por los campos aquellos de trigo. Yo me acuerdo que el día que pensé eso, luego yo sola me dio mucha risa porque me acordé que quien hizo Superman, quien fue el autor y dibujante de Superman, eran los dibujantes, los autores de Superman eran judíos. Digo, pues igual estaban pensando en Rabí Hanina Mendoza, corriendo de una ciudad a otra a velocidad del rayo. Entonces, es muy gracioso cómo la religión y el sexo de las personas hace que eso sí sirve de definir qué es magia, qué es milagro, qué es bueno y qué es malo. Si lo hace Rabí Hanina Mendoza, puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque además Rabí Hanina Mendoza tenía otro poder y es que podía restringir los movimientos de los demonios. Decía, mira, los miércoles no me paséis por aquí, que no me conviene. Y los demonios no pasaban por allí los miércoles. No me quiero detener, llegamos a la Edad Media, que es la que me interesa. Y en la Edad Media hay un grupo, hay muchos rabinos, muchas personas que evidentemente no solamente practican la magia porque es lo que se hace en su lugar donde viven, sino porque se sienten autorizados por el Talmud, por ese dicho, ¿no?, de lo que es remedio. Entonces tenemos a famosísimos autoridades religiosas como Nachmanides del siglo XIII de Girona, o Shlomo Ibn Adret, o Rabbi Sim Ben Yerondi, que son rabinos, filósofos, personas súper intelectuales con un montón de libros, y esa gente, esos hombres, están practicando una magia quizá lo que alguna gente llama culta, es decir, ellos pueden, bueno, Nachmanides, el gran padre, el cabalista por excelencia, ¿no? Es decir, ellos están haciendo ese tipo de práctica. Y todo el mundo se queda con lo que dice Maimónides. Maimónides está en contra de la magia porque Maimónides es un racionalista. Lo cual es cierto, pero un racionalista no de los de Descartes, sino un racionalista griego. Es decir, el racionalismo de los griegos. No estamos hablando, es decir, ellos hacen por especulación y deducción, llegan a conclusiones. Lo que dice Maimónides, y era bastante cabezón, hay que decirlo, lo que dice Maimónides es que él no cree que la ciencia se pueda basar en el empirismo, que se tiene que basar en la deducción lógica. Pero ¿qué pasa? Que él es un gran rabino, tan gran rabino que hace el comentario más grande de la Mishnah que se conoce, el Mishneh Torah. Y entonces cuando está escribiendo, y bueno, y luego escribe también la Guía de los Perplejos,
el gran libro filosófico que convulsionó mucho a las comunidades judías europeas. Y entonces él tiene que tener mucho cuidado porque sabe perfectamente lo que dice el Talmud y que un remedio no se considera costumbre de los amorreos y por tanto no está prohibido. Y entonces él se hace ahí una teoría, él era muy lógico. No te extrañarán ciertas cosas que estaban permitidas, como el clavo del ahorcado o el diente de zorro, y él va contando cosas que se hacen en su tiempo. Dice, todos estos remedios controlados por la experiencia pueden emplearse y se inscriben en la categoría de los medicamentos, con el mismo título que los purgantes. Es decir, él se justifica y dice, bueno, vamos a ver, a mí esto no me gusta, pero si el Talmud dice y la gente no puedo cuestionar la autoridad de sabios que han ido, aunque no tuvieran el alcance o el acceso que yo tengo a la filosofía, ¿no? Han ido a través de la experiencia demostrando el valor de algunas de estas prácticas. Esto es muchísimo, yo estoy simplificando un montón, esto es muchísimo más complejo, pero esto era un poco para sentar cuál es la actitud de las comunidades judías y digo de las autoridades judías, porque a la gente le daba en el fondo igual lo que dijeran las autoridades, porque una cosa es la norma, lo escrito, y otra cosa es lo que la gente hace en su casa con su puerta cerrada, incluso en la calle a voz en grito. Entonces, como les decía, yo he pensado en las fuentes, esto también lo he simplificado un poco, porque hay infinidad de fuentes para estudiar las prácticas mágicas, esas prácticas que yo llamo cotidianas, de vida, estrategias de vida, porque son las que la gente hace tan continuamente como no salir de su casa sin un papelillo o hacer siempre la misma cosa que todavía vemos a la gente hacer hoy aquí. Mi madre no sale de mi casa sin santiguarse para subirse en el ascensor, porque eso es como una oración, ¿no?, de protección ante el viaje. Es decir, ahí otra vez esa frontera difusa entre la magia, la religión, la protección, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí algunas imágenes y voy a explicar, yo lo he dividido en cultura material y cultura escrita, aunque muchas veces la cultura escrita es material y la cultura material es escrita. Es decir, aquí también las fronteras siempre son difusas, pero un poco por diferenciar. Y les traigo primero, seguro que se me olvidan los detalles y por eso me traigo papeles que no miro. Esto es un amuleto de latón que se conserva hoy día en el Museo Sefardí de Toledo. Es muy interesante, es del siglo XV, tiene un agujerillo, allí no sé si esto tiene para señalar. ¡Ay, sí! Aquí donde, es que veo muy mal, ¿eh? Tiene un agujerillo para colgárselo, es decir, que era un amuleto que se llevaba con un hilo o con lo que fuera colgado. Y entonces tiene en el centro un cuadro que pone El Shaddai, que es uno de los nombres de Dios, y luego tiene en 4 círculos concéntricos el Salmo, si no me equivoco, 67. Es decir, es un amuleto de protección. Cuento esto porque este amuleto pues, se ha conservado, afortunadamente, hay otros que se han conservado, pero no se han conservado muchísimos por varias razones. Es más fácil que se conserve algo que está hecho en un material duro como este, que es metal, ¿vale? Aunque es verdad que muchas veces pues, se han perdido, pues no se te pierden los 5 céntimos, es más fácil que se te pierda también un amuleto. Ha habido muchas vicisitudes, la historia de las comunidades judías en la península ibérica, expulsiones, ataques, es decir, es difícil y además ocurren muchas cosas. Es que no me quería yo meter en esto, pero he estado hoy en un laboratorio y me he quedado muy impactada en un laboratorio de restauración de arqueología, cómo es muy fortuito encontrarse este tipo de cosas porque o se destruyen, se pierden y en muchos casos también es la manipulación de las personas que no conocen lo que están haciendo, ¿no? Pues la gente que va y coge una piedrecilla en un yacimiento arqueológico y ese tipo de cosas que hace que perdamos todas estas cosas. También hay mucho mercado negro de estas cosas. En el momento en que la gente va y roba, como pasó en Siria, bueno, perdón, pensando yo estaba en Asiria con la guerra de Irak, que fueron y se llevaron todo lo que pillaron para venderlo en el mercado negro a gente que lo podía pagar, pero también porque hay muchísimo, bueno, hay otro tema y es que el judaísmo es muy restrictivo en sus rituales de enterramiento, con lo cual es muy raro, aunque ocurre, ver a Juárez en las tumbas. La gente no se suele enterrar con sus objetos, su amuleto, su anillo, excepto en algunas ocasiones.
porque ocurre, y en otras ocasiones, como pasó aquí en Tárrega, porque hubo que enterrar a gente muy deprisa después de un ataque y entonces no te da tiempo a hacer los rituales y van con lo que lleven puesto. Entonces eso en el fondo ayuda mucho a hoy día, 500, 600 años después, a la investigación, ¿no? Pero sobre todo porque hay muchas cosas de práctica y procedimientos mágicos, no solo amuletos, que son de productos perecederos. Es decir, un hilillo en la muñeca, yo no sé si eso se hace, pero cuando yo era chica a los niños palipos se les ponía, o para el mal de ojo, una mejilla de lana de oveja de las que había en los colchones mojada en saliva. Es decir, ese tipo de cosas no se conservan y eso sí que son prácticas cotidianas. Como no lo encuentre escrito en un texto porque alguien lo mencione, ¿cómo vas a saber que un hilo que lleva 500, 600 años enterrado es un amuleto? Hoy día se usa un hilo rojo en Israel, también se ha usado en otra época. Hay un montón, hierba, bolsita, y depende de cómo se haya conservado, de dónde, pues se han perdido y no tenemos noticias de ello. Es decir, que esta es una de las partes más, por eso digo sustancias también. Esto es una fuente visual, era la que ponía al principio y es una imagen de la Gada de Sarajevo. La Gada de Sarajevo se hace en Cataluña como muchas otras Gadot, que son los cuentos de Pascua judíos de cuando salen de Egipto con Moisés después de las 10 plagas y se dice en hebreo Bejule, Bejule, Bejule y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo no me había dado cuenta para nada y sin embargo un investigador israelí se da cuenta de que es una imagen de los hombres con los niños saliendo de la sinagoga, probablemente por la época en la que está hecha, en esa parte solo entran los hombres, porque también hay mucho debate de cuándo empezaron las mujeres a tener una sala aparte, y de pronto hay allí una mujer en el Arona Kodesh. El Arona Kodesh es donde se guarda la Torá, donde se guardan los rollos de la Torá. Y allí está la mujer, cuando ya se han ido los hombres, tocando algo en un sitio que ella se supone que no debe de estar. Y según la teoría de Shalom Zabar, que es el investigador que lo ha estudiado, tiene que ver con la creencia que existe y que sabemos de que esto le pone muy nervioso a los teólogos, ¿no? De que no solamente la Torá es la palabra de Dios, sino que todo lo que rodea a la Torá, toda la materialidad de la Torá, el rollo, la carcasa, donde se guarda la caja, los adornos, pues de alguna manera son, si no queremos decir mágicos, vamos a decir protectores. Y entonces sabemos que se usaba para, sobre todo, cuestiones de fertilidad, de protección de embarazadas y tal, ¿no? Es decir, vemos que a veces algo que pasa absolutamente desapercibido, sin embargo, nos está enseñando una magia. Esto es un texto mágico, de textos mágicos prácticamente no voy a hablar porque es lo que menos me interesa, aunque voy a mencionar algo, porque son textos que recopilan fórmulas y bueno, que lo escribe alguien, a veces recopilando, a veces poniendo parte de su cosecha, que van circulando por ahí y que se conservan bastante. Entonces, este es el Sefer Raziel HaMalach, que es el libro del ángel Raziel, que tiene pues ese tipo de símbolos que luego vamos a ver en otra, que se llaman caracteres, se llaman así caracteres del griego, y que son símbolos mágicos que se usan bastante en la magia judía. Y luego los textos médicos, que esa sí que es mi campo de investigación, eso es a lo que yo me dedico. Hoy voy a pasar por ello, porque no puedo obviar lo que es mi campo de investigación, pero voy a hablar en general, no voy a explicar no voy a ir haciendo por tipología. A mí me interesa por qué recurre la gente a la magia. Entonces, voy a empezar enseñando un documento legal para explicar más que nada qué quiero decir con documento legal y porque lo que vamos a encontrar es muy interesante, verán ustedes. Esto es un documento de la Cancillería Real de Alfonso IV de Aragón sobre Jaco Abutarda de 1334. Jaco Abutarda era un hombre, hasta cierto punto, me parece a mí, chulesco, que decía, él se vanagloriaba de ello, que cuando iban los recaudadores de impuestos a pedirle los impuestos, les daba en la nariz. Los judíos pagaban unos impuestos especiales a la corona porque eran servis regis, es decir, se consideraban parte del tesoro del rey. Él decía que les pegaba y él chuleaba de que hacía lo que quería porque tenía un amuleto que lo protegía de todo. Y ese amuleto tenía nombres, caracteres. Fíjense en cómo pone caractaras, porque es que se llaman caracteres y piedras preciosas.
Eso lo dice este documento, que tenía ese amuleto consigo y él se creía a salvo de todo. Lo que pasa es que además de todo lo que robaba y las sinvergüencerías que hacía, no se le ocurrió otra brillante idea que acostarse con 2 o 3 mujeres cristianas que estaba penado con la muerte. Pero no lo mataron. ¿Por qué? Porque seguramente tenía mucho dinero y esta es la carta de Alfonso IV sobreseyendo el caso. Eso era muy típico, también a cambio de dinero, ¿no? Pero en el documento se habla de ese amuleto. Entonces, hemos visto el amuleto de latón, que se colgaba para protección. Hemos visto el amuleto, no lo hemos visto en escrito, el amuleto de Jacob Abutarda, que él se sentía muy protegido por este amuleto, que dice que entre otras cosas tenía piedras preciosas. Entonces, aunque esto no se lo tengo que contar a ustedes porque estoy segura que lo saben muchísimo mejor que yo, no quería pasar y quería aprovechar para poner el collarito de amuleto que llevaba esta criatura. Yo siempre digo criaturita o criatura porque todavía no se ha determinado, ¿verdad?, si era niño o niña. ¿Sí, ya sí? Entonces ya no he leído lo último que haya escrito con eso, pero es una niña. Yo siempre, de hecho yo tengo publicado alguna vez una niña porque me salía un poco de... Entonces, como la foto es de Uriol, entonces no me voy a detener aquí, pero quería que vieran juntos cómo hay, por un lado, un amuleto de latón que no sabemos dónde se ha encontrado, pero que hoy día está en el museo. Bueno, a lo mejor en el museo lo saben muy bien, sefardí. Luego, el que dice por escrito en un documento legal, además en estos documentos legales siempre son documentos legales de interacción de la comunidad judía con la ley de la mayoría cristiana. Eso significa que siempre son a resultas de algo problemático. Pues, por ejemplo, ese caso en el que él es acusado y podía haber sido condenado a muerte, como condenaron a otro, o la Inquisición más tarde, ¿no? Y este que se encontró en la fosa común, ahí vienen los datos, y que, bueno, es muy interesante porque tiene de todo. Es que es como para hacer una tesis doctoral sobre él. Es que tiene 2 Hansas, una es de plata, la otra era de hueso. Luego tiene el coral con aquella figurita que parece un pie, el callao. Luego tiene el azabache con la pequeña decoración. Esta de aquí que también es azabache y que tiene unos circulitos parecidos, digo yo, a las terminaciones de esos caracteres que hemos visto en el documento. O sea, vemos un montón de cosas que nos pueden decir qué tipo de cosas llevaba la gente dependiendo de su poder adquisitivo o no, y con la que se sentían protegidos. ¿Y quién fabrica los amuletos? ¿Quién fabrica o quiénes son los agentes de estas prácticas, de estos procedimientos? Pues depende. Yo he puesto aquí esta foto porque es que me encanta. Es una serie de 21 amuletos contra los escorpiones de la Genizá del Cairo. Yo no sé si saben lo que es la Genizá del Cairo, pero fue un repositorio de documentos donde las comunidades judías no pueden destruir documentos en los que puede estar la palabra Dios, o alguna otra palabra muy importante. El nombre Dios es el nombre inefable, me refiero al tetragramatron, el Yahvé, u otro, y entonces normalmente se acumulan en un depósito de la sinagoga y pasado un tiempo van y se entierran, se les da un entierro. Pues por lo que fuera, no se hizo eso nunca en una sinagoga del Cairo, en una de ellas, la Benezra, se llama hoy día, y se han descubierto miles y miles de documentos desde el siglo X al siglo XIX. Se descubrió en el mismo siglo XIX. Entonces, no se pueden imaginar, ha revolucionado, no en ese momento, porque ese volumen, además muchos son fragmentarios, están estropeados y son muy viejos, no se pueden imaginar cómo ha revolucionado lo que sabemos de las culturas judías del mundo islámico, pero que además estaban en enorme contacto, que ya sabíamos, y esto no lo corrobora, con pues, todas las mediterráneas. Es que si se acuerdan, Maimónides era de Córdoba, pero después de que llegaran los almohades, dieron varios tumbos con la familia viviendo en Fez y terminaron viviendo en el Cairo, donde fue un médico muy famoso y un rabino importantísimo. Es decir, el continuo, ¿no?, movimiento en el Mediterráneo, el norte de África, la península ibérica por Al-Ándalus, y una vez que los territorios estaban ya conquistados por cristianos, estaban algunos muy arabizados, como Murcia, como la propia Castilla, ¿no?, el reino de Granada, que duró hasta 1492. Ahí hay mucho tráfico. Entonces, a mí cuando lo descubrí, me encantó, porque pensé, por un lado, ¿qué busca la gente en la magia? Protección.
A lo mejor aquí no se nos ocurre pensar en los escorpiones, aunque hay algunos, pero en el Cairo a lo mejor es que son un problema o eran un problema mayor en los siglos XI al XIII. Entonces, aquí este señor lo que tenía era una empresilla de hacer, si se dan cuenta, ha ido recortando. Viene una fórmula mágica en triángulo hacia abajo, es decir, se pone una palabra y se le van cortando 2 letras de cada lado hasta que al final se queda una, y luego hace el hombre su dibujillo más o menos bien, se ve que algunos lo hizo muy rápido, de un escorpión. Y aquí quedan 21, pero ahí faltan unos cuantillos. O sea, se ve que hacía en serie y luego los iba recortando y vendiendo como si fueran sellos, ¿vale? Entonces, pues los amuletos escritos los hacían escribas expertos, no solo expertos en escritura, expertos en hacer amuletos, rabinos, gente que se atribuía ese conocimiento. Y otros remedios u otros procedimientos lo hacían practicantes, o sea, gente que practicaba la magia desde distintas especialidades, pues desde sortílegos, sortílegas, curanderos, curanderas, salutators, que son muy típicos de aquí, ¿no? Digo, se dice salutators, lo he dicho bien, de Cataluña. Entonces había mucha gente que practicaba, pero sobre todo, tanto en el segundo caso como en el tercero, las propias personas, muchos de ellos eran analfabetos, no se podían ir a los libros de magia o a los libros de medicina. Entonces, la gente aprendía, o bien porque iba y le preguntaba a quien sabía de esto, a esos practicantes, pagándole un dinero, dime qué tengo que hacer para tal cosa, ahora vamos a Google, la gente se iba a uno de estos o una de estas. A través también de esos libros, porque a veces los podías leer y si no los podías leer, igual alguien se los leía y entonces se hacen como comunidades de lectura, ¿no? Yo he leído tal cual, ¿no? Y eso también en internet lo vemos ahora mucho, como la gente se da consejos, pero sobre todo se aprendían dentro de la familia, de madre a hijas, pero también en general dentro de tu grupo de parentesco o dentro de la comunidad en la que vivía. Yo hablando, eso fue el otro día, no ha sido hoy, el horno del pan. ¿Dónde estaba el horno? Había un horno, las mujeres hacían la masa en su casa, no digo aquí en Tárrega en concreto, en muchos pueblos. Y se iban a cocerlo al horno y a veces pues te encontrabas en el horno, a no ser que estuvieras haciendo panácimo para Pascua, es decir, sin levadura y no podían mezclarlo, pues en el horno o en la fuente se encontraban las mujeres de todas las religiones y siempre había recetas que se intercambiaban. Eso es una conversación que es mucho más fácil entre mujeres que entre hombres. Porque entra dentro de un nivel que si tu niño se ha caído al suelo con los mocos colgando, va otra y te ayuda, ¿no? Que a lo mejor en un momento de problema político, social grave, distancia más a los hombres que van a la sinagoga, que van a la iglesia, que son los procuradores, ¿no? Y que dejan un espacio para conversaciones que desgraciadamente son muy difíciles de visualizar, muy difíciles de ver. Dentro de esa interacción legal de la minoría con la mayoría, una de las cosas en que nos vamos a encontrar con frecuencia a judías y a judíos, pero no solo, también a cristianos, pero en este caso a mí me interesan los judíos, porque además cuando a un cristiano la Inquisición o la Iglesia le dice ha hecho esto mal, eres un heterodoxo o eres un mago, al menos está dentro de su religión, pero si eres una minoría es más complicado. Entonces, yo siempre saco este caso, y me repito mucho, pero es que es muy interesante. En la visita pastoral que hizo en 1303 el obispo Pons de Gualbas a la parroquia de Santa María del Pi, bueno, también se están escribiendo tesis sobre lo que este hombre vio. Se quedó muy sorprendido porque se ve que fue la primera visita pastoral que hizo allí y tomó nota de muchas cosas. La que a mí me interesa, de hecho recogió a muchas sanadoras cristianas también. A mí lo que me interesa es que el hombre estaba un poquito escandalizado porque se había dado cuenta que había una sortíloga, Na Anon, es decir, una mujer a la que la gente consideraba, y su hija, de la que no sabemos el nombre, que hacía sortilegio y tenía una gran clientela cristiana. Entonces, ahí ya estamos viendo una fuente que indirectamente nos está hablando. Y luego ya fuentes inquisitoriales, pues por ejemplo, esta que sabemos de María López, una cristiana que acudió a una mujer judía para que le preparara un remedio para quedarse embarazada, que era una preocupación en la Edad Media muy importante. Eso es tan importante que sabemos que Nachmanides, el gran sabio Nachmanides, que también era médico, aunque nunca escribió medicina, llegó a tratar a alguna mujer cristiana, al menos a una, de un problema de esterilidad, dándole receta. O sea, que es una cosa importante. Y luego, en la Inquisición encontramos así, de madres conversas que son acusadas ante la Inquisición por muchas razones, que si te has lavado un sábado, que si has cambiado las sábanas, que si he visto que no le has echado tocino al puchero.
pero mucho de que has llamado a una judía que le hiciera a tu hijo en la cotilla. Es un procedimiento, lo voy a detallar, pero es un procedimiento que tiene que ver con agua y tiene que ver con otros ingredientes, muy típico, que lo que hace de alguna manera es proteger. Ahí está siempre rondando, no solo, pero especialmente el mal de ojo. Pero otros males que tienen que ver con que mi hijo ha enfermado, no porque se haya comido, que en la edad media es difícil, 3 pasteles, pero otras cosas, porque mi hijo ha estado al sol y le ha dado una insolación, ¿no? Siempre hay algún tipo de motivo, entonces se hacen la cotilla. Y siempre nos vamos, a mí me interesan mucho estas fuentes, les voy a decir por qué, porque ojalá, bueno, yo no soy arqueóloga y ojalá tuviéramos muchos, vamos, cada vez que pillamos, los historiadores leemos lo que han encontrado los arqueólogos, nos volvemos locos de contentos, pero en realidad hay muchas fórmulas que yo creo que tenemos que rescatar y que tienen que ver con cosas que a veces hemos conocido hoy día diciendo, qué superstición, y resulta que lo hacían en el siglo XI. Pues igual es una superstición, pero lo importante es cómo se ha mantenido ese deseo que provoca esa práctica mágica y sobre todo esa creencia en que esto va a hacer lo que yo quiero, es decir, va a modificar, ¿no? Eso es como comprar continuamente lotería y nunca te toca, o dices, pero un día me tocará, pues lo mismo. Entonces, he dicho que no voy a hablar mucho, de libros mágicos, pero quería traer el Sefer Shimush Tehilim, que literalmente se usó mucho en Cataluña, siglo XIII-XIV, y posterior se usó mucho en el Renacimiento. Significa literalmente el libro del uso de los salmos, del uso mágico o apotropaico, o como queramos llamarlo, pero de curación o de protección. Y entonces yo he puesto aquí algunos de los salmos para que veamos qué cosas, imagínense la cantidad de salmos que hay. Pues el Salmo 1 para prevenir el aborto, esto estamos muy acostumbrados. Salmo 4 para salvarse de bandidos y bestias feroces. Para los problemas familiares, para calmar el temporal. Eso para los comerciantes era, vamos, antes les contaba a Ana y a Oriol que en la Gueniza del Cairo hay un doble pliego para las tempestades en el mar de una fórmula que es impresionante. El hermano de Maimónides se ahogó con su barco, era comerciante en el mar. Es decir, que no era una cosa tan extraña. A mí me hace mucha gracia lo de para matar a un cristiano, porque no sé, no me lo imagino, igual era en un cabreo después de algo, decir, y para crear desavenencia entre dos que se aman. Eso sí me lo he encontrado mucho. Lo he traído porque no me interesa tanto el libro de Salmos, que está muy bien como recopilatorio, de para qué sirven los salmos. A veces un mismo salmo se puede usar para 15 cosas distintas, ¿no? Como algunos productos de limpieza que lo limpian todo, pues eso pasa con algunos salmos. Me interesa porque en realidad los salmos nos los encontramos en todos lados. Acordense, vuelvo al latón del siglo XV con su agujerito, tenía un salmo en 4 círculos concéntricos. Nos vamos a encontrar los salmos en muchos sitios. Esto es el famoso amuleto de Cuenca del siglo XV. Está en mal estado, pues porque está en un material muy, muy débil, pero es una maravilla. Se conservó en un proceso inquisitorial justo justo después de la expulsión, pero antes del siglo XVI, es decir, 1490 ahí, 6, 7, y entonces es súper complejo, muy, muy, muy complejo, muy requete elaborado, y tiene un cuadro mágico, y ahora después les voy a enseñar un cuadro mágico y les voy a explicar lo que es, allí en el centro. Luego tiene menciones a planetas, por la astrología. Luego tiene un montón de cosas, como ven voy muy rápido porque no quiero pasarme. Y una cosa muy, muy interesante es que tiene varios versículos del Salmo 121 y del Salmo, lo he apuntado porque se me olvidaría, pero para no buscarlo, son 2 versículos de 2 salmos, creo que es el 91 y el 121. Entonces son 2 salmos muy, muy importantes, solo los 2 versículos. Uno de ellos, el primero, se usaba muchísimo, de hecho la gente lo recitaba antes de ir a la cama, en vez de 4 esquinitas, aquí en mi cama, recitaban esos 2 versos del salmo porque era la protección más efectiva contra los demonios. Y por la noche pues te protegían. Y el otro se usaba mucho también en algo parecido, pero es para ahuyentar al demonio Lilith o la demonia Lilith, que era la causante de la muerte de los recién nacidos o de la desaparición de recién nacidos. Bueno,
las palabras, por eso lo traía a colación de los salmos, las palabras son muy importantes en la magia judía. No solo en la magia judía, pero yo trabajo esta y además en este caso me acuerdo mucho del libro de Amos Oz, Los judíos y las palabras. Parece que hay como una conexión especial entre el judaísmo y las palabras, con toda su ley escrita, con toda su ley oral, en las que las palabras escritas y habladas tienen una gran potencia mágica o son los medios necesarios para la magia, ¿no? Sefer Ahavat Noshin significa el libro de amor de mujeres, que tiene una parte mágica importante, tanto de recetas amorosas como de recetas de sexualidad, de salud. Y esto es una receta para el dolor de dientes y es interesante cómo se usan palabras que no significan nada, que igual en su origen, yo leo lo guía y digo, pues igual aquí viene del griego, pero no lo sabemos. Son palabras que es su falta de significado lo que hace que se conserven, se conviertan en palabras muy importantes. Aquí quiero decir, traía también esto, ven que voy intentando que veamos que la mayoría de las fórmulas escritas se escriben en papel o pergamino, pero no solo, se pueden escribir en muchos otros sitios. Entonces, esto no lo dice un texto escrito, pero ¿y si la gente lo hacía? ¿Cómo vamos a conservar una cáscara de huevo donde haya escrito algo, o un trozo de queso donde haya escrito algo? Por eso los traigo. Es decir, a mí lo que me interesa es ver si hay o no, y cómo, si la hay, conexión entre el texto escrito y la práctica viva. Y por eso me cojo a los trabajos de otra y otro con fuentes materiales o legales que nos puedan hacer la conexión entre eso y texto escrito, ¿no? Entonces, aquí este es muy interesante porque se puede escribir en uno de estos tres sitios, ¿no? Y escribir unas palabras, Sator, Aripaf, Tanigas, Tanigas, Opera Post. Es muy interesante el Sefer Yosher, el libro de rectitud, ese no está editado, lo estoy trabajando yo, es una enciclopedia médica del cuarto del siglo XIII, de un médico absolutamente intelectual, pero que no está exento de hacer fórmulas mágicas. Y encima, cuando te das cuenta que esa fórmula o muy parecida ya está en el Sefer HaSeter, el libro del secreto, escribe estos nombres en queso o en otro alimento, sator, aperticia, ásperas, rotas, y dáselo, ¿no? Dáselo a ella. El Sefer HaSeter es la traducción al hebreo del siglo XII del Liber de Symptomatibus Mulierum, que es el libro de las enfermedades de las mujeres del siglo XI, que era uno de los tres tratados que componían el famosísimo compendio de medicina para las mujeres de la Edad Media, que se conoce como Trótula. No sé si alguna vez han oído hablar de Trótula, pero es el libro más famoso del siglo XI al siglo XVI o más de medicina y tenía tres tratados. Pues el Liber de Symptomatibus Mulierum fue traducido al hebreo en 1197-99, la primera lengua no latina a la que fue traducido. Voy a verla ahora. Un poquillo. ¿Me cortas cuando me cortáis? Entonces, yo quería ver aquí cómo, primero, usamos materiales diversos, materiales perecederos, usamos palabras que no entendemos y además esa transmisión, que en este caso es textual, por lo menos entre estos dos, porque es en la traducción de este, y que aquí puede ser textual también, pero que significa que están recogiendo prácticas que seguramente la gente hace, porque si no, ¿para qué? O sea, una vez, vale, pero vamos a ver que se repiten y luego yo sigo indagando siempre para contrastar con otro tipo de fuentes. Muchas de estas fórmulas, como hemos visto, lo que quieren, bueno, proteger, lo he dicho mucho, proteger, curar, pero también quieren, y eso lo sabemos, actuar sobre la voluntad de las personas. Yo uso la magia porque quiero manipular de alguna manera al mundo y quiero que tú me quieras a mí o quiero que no quiera a ese o a esa. Y entonces nos vamos a encontrar mucho, este también es del libro de amor de mujeres, muchas fórmulas, y en este caso esta fórmula que la vamos a encontrar muy parecida en otras lenguas, con sus diferencias, ¿qué hace aquí el autor? Porque es un autor en este caso, el autor material, el que lo escribe, el origen ya no lo sabemos. ¿Qué hace para judaizarla? Pues lo pone en nombre de Raquel y Jacob. Si se acuerdan, Jacob se casó con dos hermanas, Lía y Raquel, pero él no quería a Lía, quería a Raquel, que era la pequeña, ¿no? Entonces, si tú quieres decir que una fórmula funciona,
una fórmula amorosa, dices, ¿qué es lo que le hizo Raquel a Jacob? Que a pesar de que Lía le dio más hijos, él a quien quería, el patriarca Jacob, era a Raquel, ¿no? Entonces lo mismo, palabras, y luego además la numerología en el día tercero, en el mes noveno, en el día al amanecer de tal día. Y este lo traigo porque es muy parecido y se ha encontrado en la Guinidad del Cairo. Y mientras que el otro era un texto médico, quería que vieran este porque este es el amuleto de verdad. El otro era un texto médico que dice, haz eso. Pero esto es el amuleto de verdad. Entonces, esto es un amuleto que evidentemente no se usó porque se supone que había que quemarlo. Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Es de los 2.500 documentos mágicos que se han conservado de la Guinidad, que en realidad son muy pocos porque hay 200.000 documentos en la Guinidad, pero bueno, vamos, es para bailar, de verdad. Entonces, este es muy interesante porque hace una especie de metáfora, ¿no?, con la inflamación amorosa, y coge una tela que en este caso, yo he visto otras recetas donde la tela tiene que ser de la ropa de la víctima, un trocico del pantalón, de hecho hay una que dice literalmente de la parte de los testículos, es decir, cortar el pantalón por la entrepierna. En este caso es una tela nueva, ¿no? He puesto un trozo de ropa y es que lo he puesto yo en la traducción, tenía que haber puesto tela, como estaba yo pensando en los pantalones, ¿no?, de lino, y se le da forma de mecha retorciéndola. Se mete en una lámpara también nueva y se escriben unos signos. ¿Ven allí los signos? Esos caracteres con circulitos que se llaman de anillo, que no tienen sentido. Luego una serie de letras en hebreo que están transcritas porque tampoco tienen mucho sentido y dice letra santa y valiosos caracteres. Esto es vocativo, se refiere a ella. Encended, quemad e inflamad con gran amor por N, el corazón de N, la hija de N. Las fórmulas mágicas siempre son en nombre de la madre. Cuando te encuentras un amuleto que dice para curar la epilepsia de Federico, hijo de Pepita, siempre el nombre de la madre. Y este es el famoso cuadro mágico que yo quería mencionar también. Este cuadro mágico es también del libro de amor de mujeres. Hay 3, se encuentran en muchísimo en autores árabes, en Albuni, en otros autores. Parece que el origen de muchos de estos cuadros viene de la India, donde las matemáticas estaban y la numerología muy avanzada. Y entonces es un cuadro mágico que tiene una serie de rituales. Los rituales son fundamentales, que la mujer mire la escritura, escríbala hasta ahora, hazlo de esta manera, y luego 2 versículos bíblicos rodeando. ¿Ven? Hay una serie de letras y hay unos versículos bíblicos que son Isaías 49:9 y Isaías 42:7. Y todos tienen que ver, ¿no?, para facilitar el parto, pues con ese estar aprisionado y liberarte. Este cuadro es muy interesante porque se encuentra, se llama el de 9 celdas. Normalmente está relacionado con la luna, luego más adelante en el humanismo, pero es un cuadro para facilitar el parto en distintas culturas. Y en este caso está judaizado de una forma muy interesante, y es que las letras de arriba, Baf, Dalet, Hei, Gimel, Hei, Zain, Baf, Aleph, uy, qué mal la veo ahora, Aleph creo que es también. Sí, Aleph. Las letras hebreas tienen valor numérico. Bueno, es que no hay ya. El Aleph es el 1. Entonces, sumándolas para adelante, en horizontal o en vertical, suman 15. 15, si lo ponemos en letras hebreas, es Yod Hei. Y Yod Hei es la mitad del nombre Yahvé, que en el judaísmo es el nombre, el tetragramatón, que es el nombre inefable de Dios, que no se puede pronunciar de ninguna manera. Por eso Dios tiene muchos nombres, porque no se puede pronunciar Yahvé. Y entonces la potencia mágica de este cuadro es que con la numerología, con la gematría, llegamos a una cifra que es la mitad del nombre de Dios, que es como suele aparecer en los manuscritos para no escribirlo entero. Y esta es la última fórmula que voy a poner. Voy a decir un par de cosillas más. Aquí ya no he puesto el hebreo ni nada, porque quería ver la fórmula en general. A mí me hace mucha gracia porque es para que no aborte, que era un problema muy normal, los embarazos que no llegan a término.
Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia de que para probar la fórmula y comprobar que funciona, dice, pónsela a una gallina y no tendrá huevo. Entonces yo siempre me imagino a la pobre gallina mal. Y me la he traído porque está en el libro de Amor de Mujeres, que es del siglo XIII, está en el Tegufot Le Gaillon, el que hemos visto antes, de Sheshet, que fue de Rabbi Sheshet, que fue escrito en árabe y traducido, vamos, el de la mano de Cristo, pero está también en el Sefer Anisionot, el libro de las experiencias del siglo XII, que tiene muchas conexiones con el árabe, ¿no? con la literatura de este tipo árabe. Entonces aquí vemos una vez más prácticas que son en parte práctica viva, que encontramos retazos en otro tipo de fuentes, pero que además se pueden compartir a través de, que hay una transmisión textual, obviamente, pero a veces entre culturas. Como yo quería hacer una cata de distintas, de las causas más importantes, de los motivos más importantes que mueven a la gente a recurrir a la magia, aunque puede ser cualquiera, ganar en las carreras de caballo. No se pueden imaginar. Uno, que a mí me interesa mucho, los de memoria. No sé si saben que la educación de los hombres judíos, sobre todo si son de alguna familia con más culta o con más posible, empiezan con 4 años a aprenderse de memoria la Torá, luego la Mishnah, luego el Talmud. Entonces, que haya fórmulas mágicas para la memoria me parece una necesidad imperiosa, ¿no? Hay muchas causas, pero entre todas esas causas, evidentemente las de salud son la mayoría, las de protección y curación de la salud, pero vemos que hay una relación continua con muchos aspectos de la vida de las mujeres. En principio, por una cosa lógica que tiene que ver con la sociedad medieval, y es que hay una enorme mortalidad infantil, hay una enorme mortalidad en parto y son cosas que interesan a todo el mundo. Hay problemas de infertilidad que se intentan paliar porque sobre todo los ricos necesitan, es una cuestión en parte ideológica, pero en parte social. Los ricos necesitan quienes le hereden, los pobres quienes le trabajen la tierra cuando se van haciendo mayores o le lleven el negocio. Es decir, esto es una preocupación social interesante, pero que tiene mucho que ver con el ciclo de vida femenino y nos vamos a encontrar que hay mucha protección de las criaturas más allá de esta realidad concreta, ¿no? Es decir, esas madres o esas mujeres que están cuidando de muy diversas maneras, desde la alimentación al vestido, a la salud de su familia. Entonces vemos que hay una relación y luego en las prácticas amorosas, que no lo he puesto claro, hay distintas tendencias según si la fórmula la hace un hombre o si la hace una mujer y creo que se pueden imaginar por dónde va cada uno. Luego hay muchas fórmulas amorosas de mujeres casadas que o bien tienen un mal matrimonio y necesitan que su marido las requiera, o sea, las quiera otra vez si es que alguna vez las quiso, o necesitan que no se divorcie de ellas porque en el judaísmo se puede divorciar, o que no esté con una amante en vez de estar con ella. Es decir, hay muchas distintas, pero el caso es que las mujeres aparecen con una enorme frecuencia vinculada a las prácticas mágicas. La tradición judía en la Mishnah y en el Talmud las ha vinculado siempre, siempre desde la Biblia, obviamente, pero aquí nos encontramos continuamente que las mujeres están vinculadas a veces de manera negativa y a veces no tan negativa, y lo pongo en relación con Rabbi Janina Mendoza, ¿no? Como lo que él hace son milagros y lo que hacen las mujeres es brujería. No pensemos en las brujas de las escobas, por favor, de la caza de brujas, estamos hablando de otro tipo de brujas. Una de las cosas que leyendo los artículos de Ana y Uriol me llamó mucho la atención es que, a no ser que también haya nuevos descubrimientos que yo no haya leído, los pequeños amuletos y otros objetos que podrían ser apotropaicos, es decir, de defensa contra algo, han aparecido en cuerpos de mujeres y de criaturas. Eso es muy significativo, ¿no? Ese mundo femenino de cuidar a los niños y a las niñas hasta que, bueno, ellas siguen con su madre haciendo labores hasta que van a casa del marido y los niños pues pasan al mundo, digamos, de los hombres adultos. Entonces, esto refrenda mucho. Bueno, a mí esta me encanta porque además ya meten aquí, ¿no? Una hija para su padre es un tesoro inquietante. Y va diciendo todos los problemas hasta que se hace vieja y se vuelve bruja. Y bueno, no quiero ahora meterme con el envejecimiento del cuerpo femenino, pero también tiene tela, ¿no? La Celestina ya tenía antecedentes.
Pero esto evidentemente no solo en el judaísmo. No, el judaísmo no es el único que atribuyó. Tenemos a todos los padres de la Iglesia, tenemos es un insulto constante, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que a mí me imposibilitaba al principio estudiar magia y mujeres, porque yo veía que la relación de las mujeres con la magia, primero me parecía horrible siendo yo una mujer universitaria, decir, pero ¿qué hacían las mujeres en el pasado? Por Dios. Pero sobre todo porque eso ha servido mucho para denigrarlas, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta y me he planteado es que lo que aquí hay es una lectura patriarcal, es decir, evidentemente están cosificadas, no es lo mismo Rabí Janina Mendoza o no es lo mismo los santos que luego canonizan porque han hecho algún tipo de milagro curativo, ¿no? No es lo mismo los milagros que hacía Jesús que la magia que hacía un judío que andaba por ahí por la... Jesús era judío, otro judío no tan famoso por allí, ¿no? Es decir, igual que no es lo mismo ser uno u otro, no es lo mismo ser uno u otra. Entonces, lo que aquí tenemos que tener cuidado cuando analizamos muchas de las prácticas que vemos o muchas de las acusaciones a mujeres, como por ejemplo los casos de brujería, por eso los separo del siglo XVI y XVII, son ataques normalmente misóginos hacia las mujeres, pero en muchos casos lo que es de misógino es el discurso contra las mujeres, pero no el hecho de que las mujeres usan la magia y la han usado a lo largo de la historia como una estrategia de vida. Yo no tengo otro recurso, pero además no lo quiero ver en negativo. No lo quiero, este es mi recurso para proteger a mi familia, para protegerme yo, para quedarme embarazada, para cuidar a mis criaturicas. Yo siempre se me parte el corazón cuando pienso en esa niña que fue asesinada y está en una fosa y que sin embargo iba con su amuletillo que le habían puesto, ¿para qué? Porque tenía un defecto congénito, era, ¿no? En las piernas estuviera protegida, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa que tenemos que verlo, que es muy difícil a veces de identificar, que es muy difícil de visibilizar, porque está en fuentes, que por eso he sido tan pesada y he puesto tantas fuentes y tantas cosas, porque hay que ver todo el entramado de prácticas para en unas apoyar otras y visibilizar, aunque sea de manera tenue, cómo era la práctica mágica y ya me permitió poner, a mí me encantan los prerrafaelistas y digo, bueno, mira, hasta ellos lo primero que piensan es en una sortílega, ¿no? En una maga. Entonces, en conclusión, yo lo que espero es haberles mostrado, haber convencido o por lo menos haberles mostrado lo que yo dije y prometí al principio y añado unas pocas palabras simplemente para concluir, ¿no? Es que la salud tiene un componente muy importante en las prácticas mágicas, que muchos de los remedios no son exclusivos del judaísmo y que hay una interacción continua, intercultural, interreligiosa, una transmisión de prácticas y de conocimiento, bien sea por transmisión textual entre la parte, digamos, más intelectual que escribe y la gente. Sabemos, por ejemplo, que ha habido peregrinajes a sitios cristianos para buscar la salud y viceversa. Se ha ido a tumbas de santos, se han hecho ese tipo de cosas y bueno, con lo que terminaba, que es la relación estrecha de las mujeres con la práctica de la magia como una estrategia de vida en esa cosmología, en ese mundo en el que la relación con lo sobrenatural es común. Si en una sociedad donde es impensable que no exista Dios de la religión que sea, porque la divinidad impregna toda la sociedad, esa parte de lo que es la divinidad reglada ortodoxa y entra en la vida de las personas para acompañarla en su cotidianidad y en sus necesidades diarias. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias. Si ya lo he contado todo, ¿no? Sí.
Un ángel. Un enviado. Sí. Sí. Sí, pero sí, sí, son dos situaciones muy, muy distintas porque, bueno, el malaj, bueno, lo traducimos como ángel porque nos interesa y es como hemos concebido la Biblia desde nuestra cultura, ¿no? Pero en realidad malaj tiene que ver con eso, una persona que puede ser enviada, ¿no? Y hay otros en la Biblia que no son seres divinos, ¿no? Entonces estos son enviados de Dios que aparecen de vez en cuando tanto en la Biblia y como en el Nuevo Testamento. Para mí la Biblia siempre es lo que se llama el Antiguo Testamento porque es la Biblia judía. Y en el Nuevo Testamento aparecen, y luego en la Edad Media va a haber, todos estos ángeles van a ser muy recordados y van a ser invocados. Hay un gran uso de los nombres mágicos o de los nombres sagrados que se usan para cualquier tipo de cosa. Hay ángeles que a veces los lees y dices, este nombre lo he oído yo en mi vida. Por supuesto los que más conocemos, Rafael, Gabriel, pero luego hay muchísimos otros ángeles que se invocan con distintos procedimientos para pedir ayuda para algo, ¿no? Pues para protección de las criaturas, sobre todo para protección. Los ángeles se invocan mucho para protección. El golem, no recuerdo muy bien cuándo comienza, porque yo siempre lo relacionaba con Ashkenaz, es decir, con los judíos de Centro Europa. Hoy sé que también empezó más al sur, ¿no? Pero no soy una experta. Empezó en la Edad Media, lo que pasa es que luego se hizo muy famoso ya a partir de Praga, pero hay un rabino que construyó un golem y entonces el golem y la raíz en hebreo de la palabra golem es materia. Entonces ya tenemos ahí un malaj puede adoptar para que lo vean las personas, una apariencia humana, pero son seres divinos, ¿no? El golem es de barro, es de materia y además obedece, de alguna manera, con perdón, es como Frankenstein, no tiene nombre, se llama el golem, y entonces no son personas en cuanto que no han sido nombradas realmente. Entonces, como digo, no sé mucho del golem, me leí la novela famosa y me pareció un poco pesada, pero lo que sí sé es que las palabras que lleva, que yo he leído distintas versiones de la boca o en la frente o en la mano, depende, ¿no? Porque luego ya también están las películas de Hollywood y entonces ya llega uno y después de todo el golem de Praga también es una obra literaria, aunque se basa en tradiciones que se conocen, ¿no? Entonces la palabra emet, que es verdad, que se escribe Aleph, Men, Taf, y cuando se borra la primera letra, el Aleph, Emet se convierte en Met, que es muerto, y entonces se para. Pero eso sí que es un artefacto material de forma humanoide, más parecido a los robots que alguien construye con objetivos, pero que lo va a controlar esta persona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pasó en Frankenstein y pasa en el golem un poco. No somos dioses y crear a otras criaturas, pues, tiene sus problemas. Pero de verdad que no sé mucho yo del golem. Yo soy una medievalista de las de por aquí. Sí. Esta relación tan estrecha entre la magia y las mujeres, ¿hay alguna autora? Sí. Bueno, yo he escrito, no, sí, sí hay. A ver, ¿te refieres a textos mágicos? Yo creo que es que son dos niveles. Uno de los problemas que tenemos y que me cuesta muchas veces, bueno, pues me invitaron a un seminario de cultura escrita para que hablara de las prácticas mágicas, sanitarias de la mujer y me decían, y dije, yo hablaré de oralidad, y me decían, no, y de escritura. Y explicarle a alguien que trabaja en cultura escrita que no se conserva ningún texto escrito por una mujer judía de medicina, ni de magia, ni de ciencia, es complicado. Y yo creo que tiene que ver, yo al principio, además, lo sigo pensando que algún día me encontraré alguno, porque hemos encontrado poemas en hebreo, hemos encontrado poemas en árabe, escritos por mujeres judías. Una Meretzina de Girona, un poema que solo sabemos que se llama Meretzina porque lo puso un acrónimo del siglo XV en un hebreo exquisito. Hemos encontrado poemas también en hebreo de la mujer de Dunash Ben Labrat. Hemos encontrado cartas escritas por mujeres medievales, pero no hemos encontrado ninguno de otros textos. Entonces, esto lo tengo yo que estudiar más,
más de los años que ya llevo, que son muchos, pero yo creo que hay cosas que se estudian cuando ya tienes un bagaje muy grande y tienes muchos más elementos de juicio. Cada vez voy yo encontrando más razones para pensar, aunque yo sigo pensando que un día me encontraré un manuscrito, que por alguna razón que yo intuyo por ahí, hasta el siglo XV o así no hay otro tipo de texto, o XVI, escritos por mujeres judías. Y creo que tiene que ver con que de alguna manera esta insistencia tan enorme del judaísmo en la educación masculina de alguna manera las hizo pensar en dos tipos de mundo, aunque había mujeres muy sabias, llegó a haber mujeres que hacían dictámenes rabínicos, ¿no? Pero no tenemos los textos escritos. Entonces yo me tengo que mover mucho por el mundo de la oralidad, que además, aunque me interesa mucho la escritura, soy filóloga, me dedico a editar y traducir textos hebreos medievales, pero al trabajar en escritura deja fuera a todo aquel y aquella que no escribe. Entonces, estoy trabajando en formas de descubrir, y yo creo que las prácticas, y por eso le di 2 títulos a Oriol, eligió este que era mucho más bonito, cuando luego ya lo repensé después, dije, tenía él razón. Yo quería insistir en lo de cotidiano porque quiero rescatar esas cosas que no van a un texto escrito, como no sea de manera indirecta por una cuestión legal o porque algún día a alguien se le ocurre plasmar una fórmula que se lleva haciendo en su familia mucho tiempo. Es muy difícil documentar todo lo que han hecho las mujeres, y cuando tenemos constancia de que las mujeres mantienen el sistema de salud medieval, por ejemplo, y mantienen los espacios domésticos entendidos de manera medieval, no como lo entendemos hoy, ¿no? Y bueno, en eso es lo que yo estoy trabajando, y yo creo que no hay un texto mágico, sin embargo tenemos indicios, pistas y evidencia de esa relación estrecha de las mujeres con la magia bastante importante. No sé si respondo, claro, tendría ya que contarte más cosas, pero hay ese vínculo que tiene mucho que ver con las tareas. Yo no creo que sea una cosa esencial, no hablo de porque eres mujer, un esencialismo, sino porque históricamente se te han encomendado una serie de tareas que conllevan en el mantenimiento de la vida cotidiana. Las mujeres en gran medida siguen llevando en muchas sociedades hoy día la vida, ¿no? Cotidiana de las familias, pero en la Edad Media, donde no te ibas a Zara a comprarte un vestido, donde el tejido tú misma lo sacabas hilando, donde preparabas, depende de si eras de zona rural o urbana, un huerto donde se cocinaba en un fuego. Hay una serie de cosas a las que las mujeres dedicaban todo el día porque eran mucho más difíciles de hacer que hoy día, y que tienen que ver desde, por ejemplo, para hacerte una idea, Juan Luis Vives, que es judeo converso, ya del siglo XVI, sus dos padres fueron reconciliados, bueno, su padre fue matado por la Inquisición y su madre luego la sacaron 20 años después de la tumba y la quemaron también, de Valencia, pero él se fue a estudiar a Europa, era un humanista muy pronto y terminó siendo el tutor de la reina Isabel I de Inglaterra, y le escribió un libro de educación cristiana para una joven cristiana. Y ahí dice, una mujer hace comida, sobre todo si en la familia hay enfermos. En el momento, y él dice, porque yo he conocido, y dice en Inglaterra, él ha viajado mucho, en España, a personas que han mejorado porque es la mujer, su mujer o su nuera o su hija, quien le ha hecho la comida, ¿no? Esta manera que, por un lado, evidentemente el sistema patriarcal que decide dónde están las mujeres en cada sitio, pero ya que están en ese sitio, tienen unas estrategias para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo estoy indagando continuamente, en esos intersticios. A mí no me gusta hablar de límite, no me gusta hablar de márgenes, yo hablo de intersticios. Queda la impresión de que estas prácticas mágicas no están prohibidas, incluso toleradas. Totalmente. Y una curiosidad, en uno de estos textos que nos ha puesto, habla en un cruce de caminos, estas mujeres hablando, seguro que se están transmitiendo con las prácticas mágicas. ¿Por qué en un cruce de caminos? Bueno, esto es literatura rabínica, entender a los rabinos es para echarles de comer aparte, ¿no? Pero tiene que ver con lo que significa de liminalidad el cruce de caminos, porque hay dos mujeres que no están en un centro urbano, ¿no? En un sitio habitado, porque están en un cruce, están andando solas.
¿qué hacen aquí? Las dos sentadas, tiene que ver un poco con la liminalidad, con las cosas que deben y no deben de hacer las mujeres. En el judaísmo es muy fácil el divorcio por parte de los hombres y te encuentras una serie de cosas como causa de divorcio que dicen los rabinos que es para reírse, y uno puede ser que la mujer hable mucho o que la mujer esté todo el día andorreando por la calle. Entonces esa liminalidad de esos espacios y un cruce de camino, bueno, ya se sabe que los cruces de camino tienen mucha potencia mágica. Coge, bueno, en los cruces de camino, y yo no hablo ya de la Misná, pero en los cruces de camino era donde se colgaba a los ahorcados, se quedaban allí para que la gente los viera y ya supiera cuando te cruzabas de camino. Que de hecho hay muchas fórmulas que dice consigue el diente de un ahorcado en el cruce de un camino, ¿no? El cruce del camino es eso, la zona liminal, ¿no? Creo yo. De todas maneras, eso Misná, le preguntaría a mi amiga Olga, que es la que ha hecho la traducción, que es rabinista, y que ella a veces me cuenta cosas que me dejan así muy impactada de la mentalidad rabínica. Hay amuletos que van con nombre y yo creo que no, sobre todo estos de papel o de tela, pero yo creo que los objetos, sí sé, yo creo, no lo he visto porque, por ejemplo, pero mira, ¿sabes qué? No lo había mirado yo y lo voy a mirar ahora. Yo normalmente miro los testamentos de los bienes y ahí vemos joyas, no vemos. De hecho, estuve mirando, ¿te acuerdas cuando te dije que leí la regista de los documentos de Verdú, de los judíos de Verdú? Y en uno de los testamentos, que es de una mujer, dice, le dejo a mi hija las joyas. Y yo pensé, ¿qué joyas serán esas? ¿No? Porque igual hay unas pendientes, pero igual hay un collarín. Es que son cosas que son... Es de esas cosas que o te las encuentras o es muy difícil de identificar porque en las fuentes pasan de puntillas, ¿no? Pero vamos, yo creo que una vez que tú tienes un amuleto de latón con ese trabajo, ustedes se imaginan lo que es grabar con un punzón el Salmo 67 en 4 círculos perfectamente concéntricos. Ese trabajo, lo que costaría de esfuerzo y de dinero, eso es como para que lo lleve yo y luego me vaya con él a la tumba. No lo termino yo de ver eso. Pero no he encontrado evidencias, pero tampoco las he buscado. Ya te digo que me llamó la atención eso, habría que igual mirar, hay muchos más testamentos y listas de cosas que dejan de hombres que de mujeres, pero igual merece la pena, porque también hay hombres que podrían estar dejando. Evidentemente, uno con nombre es más difícil. Lo que pasa, sí, yo estaba esperando, digo, alguien me va a preguntar la diferencia. Es que en la teoría existe la diferencia, pero luego llega a la práctica y ni nosotros distinguimos ni distinguían en la Edad Media. De hecho, en hebreo hay una palabra, kemia. Entonces, sí, lo distinguimos, pero es la teoría. Entonces, ¿qué decimos? Pues el amuleto que está dirigido a una persona concreta, pues por ejemplo, hay amuletos para gente que es epiléptica. Entonces tú llevas un amuleto colgado que pone su nombre y tal. Ese es complicado heredarlo, ¿no? Aparte de que muchos son de materiales que no van a aguantar. Tener 2 hilos aquí rojos es complicado, ¿no? Pero hay otros que son con piedras preciosas. Yo eso entiendo que es un amuleto en general, que no va dirigido a una persona, que lo que va es a proteger en general ahora a este niño o niña y dentro de unos años a sus criaturas, entiendo yo. Pero sí. Un placer. ¿Cuál es la potencialidad del alfabeto judío? El hebreo. No solamente, digamos, en la captación de la divinidad o de la espiritualidad para poder sanar, ¿por qué no se da en el alfabeto, en la escritura musulmana, ni tampoco Vamos a ver, sí, hasta cierto punto sí se da, sobre todo en la musulmana, ¿no? Tanto el alifato árabe como el alifato hebreo, las letras tienen valor numérico. Entonces, al tener valor numérico, permite jugar con ellas para crear significados
Entonces, en ese sentido, yo antes mencionaba con los cuadros mágicos a Albuni, no es el único, pero Albuni es el que se me viene inmediatamente a la cabeza, creo que es del siglo XII, pero no me hagan mucho caso, si está grabando no debería de decir cosas de las que no estoy segura. Entonces, sí que tiene mucha importancia, pero yo también esto lo voy a poner a varios niveles. Una cosa es, porque por ejemplo, el alefato es fundamental en la cábala. A partir de las 22 letras del alefato se crea el mundo. Eso lo dice el Sefer Yetzirah. Seguramente lo contó Miquel en su conferencia, porque el alefato es fundamental para la cábala. Pero la cábala es un sistema místico y en el Islam también hay sistemas místicos. Entonces nos vamos a encontrar que de otra manera también hay un uso de las letras, sobre todo con valor numérico. Y aquí nos encontramos influencias pitagóricas incluso, ¿no? Que vienen de la India, además, por otro lado, y están... Entonces, sí que tienen ese valor, pero el valor no se van a dar lo mismo en la cábala que en las prácticas cotidianas. No va a ser lo mismo la que le dé un Nachmanides con una altura intelectual que la que le dé a alguien que lo que quiere es un amuleto. El amuleto que he enseñado para hacer la mecha vienen letras sueltas y no tienen ningún valor numérico en ese caso. Viene Baf, Baf, Baf. Creo que el otro era Zain, Zain. Como 2 o 3 letras repetidas. Entonces, eso es, como yo decía, cuando una palabra no tiene sentido, se les da mucho valor mágico. Y en cuanto al latín, que ahí me cuesta meterme porque estudié latín, obviamente, pero no soy especialista, pero sí hay una cosa muy curiosa, y es que hay una palabra mágica fundamental en la Edad Media latina, que es agla. Agla es una fórmula, una palabra mágica muy importante. Bueno, pues agla, latinizado, son... letras hebreas que se corresponden con la frase Atá Gadol Elohim Leolam. Eres grande por siempre, Señor. Entonces, en algún momento esa frase se coge las 4, como si fuera un acrónimo, las 4 primeras letras se latinizan y se construye la palabra agla, que además traía, pero es que de verdad traía como 50 diapositivas con fórmulas y he tenido que borrarlas, y traía un agla para que se diera, ¿no? Entonces lo traía como ejemplo de interacción y de intercomunicación e intercambio, pero en el fondo tiene que ver, tú estás intercambiando y la gran significancia que le dan otras culturas a las letras, tú de pronto la ves también. Y ahí yo creo que se refleja, no tanto en las letras como en las palabras, esa fórmula, en la fórmula Sator Arepo, esa en realidad es latina y luego en hebreo la están, por eso en las 2 traducciones hebreas o en los 2 textos hebreos variaban la fórmula porque la fórmula es latina. ¿Qué significa el latín? Pues seguramente viene del griego, pero esa idea de que las palabras, eso es como la abracadabra. ¿Qué significa abracadabra? Esas palabras seguro que tienen un origen, pero esa traía una abracadabra, por cierto, porque se hace en hebreo con esa fórmula de triángulo invertido, quitando cada vez y al final queda una A, ¿no? Pero en hebreo un Aleph. Entonces, ese intercambio tiene muchas veces que ver con si yo no entiendo la palabra, es que es una palabra mágica. Y si no, llevándolo al terreno de hoy día, y aunque no sé si lo han leído, yo me tocó la edad de mi hijo, Harry Potter, en Harry Potter la autora se inventa palabras latinajos que no son latín para hacer todas las fórmulas mágicas de, vamos, todos los conjuros y todos los hechizos de aquellos niños magos que están en Hogwarts, y con eso lo que está haciendo es algo que se hacía en la Edad Media, palabras que te suenan a latín, que te suenan a hebreo, pero que no entiendes porque, y esa es la potencia mágica, que no la entiendo, ¿no? Entonces es una palabra mágica, y eso funciona así. Entonces es verdad que el alefato hebreo tiene una enorme importancia porque la cábala lo llevó a otro nivel. En la mística árabe también el alifato o sobre todo la numerología tiene importancia, y yo en latín, sin querer meterme en lo que no sé, sí digo que las palabras tienen importancia y que el ejemplo de agla además me resulta muy interesante porque es una palabra pero que viene de 4 letras hebreas. Atagadol Leolán Adonai. Atagadol, claro, lo he dicho mal. Atagadol Leolán Adonai. Eres siempre, bueno, la traducción es la misma. Eres siempre, eres grande por siempre, Señor. Yo no hablaría nunca de mala copia.
yo no hablaría nunca de mala copia, yo hablaría de tradiciones que adapto a lo que a mí me interesa, que es lo que se suele hacer, porque entre otras cosas, cuando yo digo, por ejemplo, que se judaizan prácticas mágicas, pues recurriendo a personajes bíblicos como Jacob o Raquel, o usando versículos bíblicos en hebreo como el Isaías que hemos visto, los Salmos, o haciendo menciones a la tradición que tiene que ver con la literatura rabínica, el Midrash. O sea, hay maneras de judaizar o mencionando costumbres que son judías o haciendo como a veces veladas y a veces sin ser veladas, a costumbres judías. Eso es una manera de judaizar, pero otra manera de judaizar es que cojo esta fórmula y la adapto a lo que sé que pueden aceptar o comprender mi gente, ¿no? Bien porque lo van a comprender porque lo hago en un modelo que es más cercano al que nosotros usamos, bien porque estoy quitando aquí, por ejemplo, en el caso de la mano de Cristo, no lo quitan porque está en latín, y entienden que no lo va a entender casi nadie, porque a diferencia del árabe, de los judíos que viven en territorio del Islam, el árabe es una lengua hablada, pero el latín es una lengua súper restrictiva en la Edad Media. No la usan ni los nobles a veces, es decir, es una lengua muy, muy restringida, que no es una lengua de uso cotidiano ni común. Entonces, no solamente judíos y judías, sino la gente que no está en las universidades o en la iglesia no entienden el latín. Entonces, ¡guau! Decir algo que suena a latín es muy gracioso porque, por ejemplo, muchos textos judíos, como se refieren a Cristo, no es como Cristo, le dicen... ¿Cómo es? Yo me acuerdo una referencia a la Virgen que yo no la podía entender porque era Ima Talui, que era la madre del colgado, y yo no lo entendía. Y es que no pusieron crucificado intencionadamente y parece ser que se ha usado, ¿no? Eso. Entonces, lo que hacen es adaptar a mis costumbres, mi manera de entender las cosas, a lo que sé que te va también, sobre todo quienes están haciendo amuletos para ganarse la vida, pues también tienen que ser un poquito como de comerciales de lo que te puede interesar y luego quitar cosas que sí que sean muy chocantes desde el punto de vista judío, aunque a veces nos sorprendemos, porque yo encuentro cerdo así, para consumir. Pero es cierto que hay cosas que son como muy chocantes desde el punto de vista judío, entonces las eliminan. Y yo entiendo que en el Islam hacen lo mismo, aunque hay mucha más conexión entre el Islam y el judaísmo que con los cristianos, en ciertas cosas. En otras, pues tú estás leyendo la fórmula y si yo no os pongo, que lo he hecho con toda la intención, os pongo la receta de la mano de Cristo y si no os pongo el hebreo al lado, no os podéis imaginar que es una fórmula sacada de un libro escrito en hebreo en Barcelona, ¿no? Entonces, es que es muy complicado. Yo creo que hay un entramado muy complejo de práctica en la que se entrecruzan niveles desde las clases sociales a los niveles de práctica, de si es cotidiana, si es solo verbal, si también tiene parte escrita. Es muy complejo, pero yo diría que cada uno adapta a lo suyo. Cada uno adapta. Se sabe de gente que usó agua bendita para hacer evidentemente, el agua bendita no puede ser lo mismo para un judío que, como no son vampiros, no se quemaron, pero no puede ser lo mismo para un judío que para un cristiano. Aunque los cristianos también la usan como... Yo cuando iba de estudiante a Israel, ya no pasa, pero antes iba de estudiante, sigo yendo, pero digo que decían, porque los botecitos de agua bendita que venden en las tiendecillas alrededor del Santo Sepulcro, ¿no? Eso llega un momento en que dice, bueno, aquí ¿qué hay aquí, no? Bueno, pues, muchas gracias por la conferencia fantástica Muchas gracias. y gracias otra vez, ¿no? por venir a Tárrega a impartirla, que siempre es mucho mejor, ¿no? Si en vivo y en directo. A mí me hace mucha ilusión. Bueno, los que están en casa, pues espero que haya llegado bien. Gracias a Ana porque se ha curado toda la retransmisión, que ha sido un poco complejo, pero al final hemos conseguido, ¿no? Salvar los problemas técnicos. I pues, bueno, ja dius que aquest cicle doncs, amb la conferència d'avui s'acaba, farem un altre cicle dedicat al neolític de cara a l'octubre-novembre, amb l'exposició de la revolució neolítica, però també entremig també farem altres conferències. I si us agrada la canya i us agrada caminar,
Demà celebrem a Pitarga el Dia Internacional de l'Arqueologia, que es celebra arreu d'Europa. Celebrem cap de setmana, però farem una activitat demà a la tarda a les 4:08 i farem una visita per les muralles de Targa, el que queda de les muralles de Targa, els indrets on hi havia els portals, i explicarem una mica la història d'aquestes muralles medievals i visitarem alguns punts on encara poden gaure panys de muralla o elements d'aquesta muralla. Per tant, si no us heu inscrit encara, sabíeu que encara hi ha algunes places, que pot ser molta gent, però encara queda alguna plaça, i us podeu inscriure online, o si no, a baix, demanar a la Lupe o al Joan que ho baixen. Y gracias por venir y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por haber venido.